Landsat y nos vamos a un lugar muy lejano. Nos vamos hasta la Luna, ni más ni menos. Por cierto, ¿hemos llegado a la Luna? Yo pienso que sí, estoy convencido de ello. Sin embargo, parece que gran parte de los norteamericanos piensa y opina todo lo contrario. ¿Por qué esta polémica? Bueno, se lo vamos a contar aquí, en Cuarto Milenio. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. That's one small step for man. ¿Realmente fue un gran paso para la humanidad? One giant leap for mankind. O tal vez no. La Mesa de Salomón llegó a Roma en el año 70 de nuestra era, tras el saqueo de Jerusalén. La ciudad eterna cayó en el siglo V en manos de los godos, y estos fueron los que trajeron el tesoro hasta su capital, Toledo. Diferentes crónicas avalan este viaje, y la pista del objeto sagrado se pierde justo aquí, en la vieja urbe levantada a orillas del Tajo. Pues la Mesa de Salomón pudo estar en Toledo y de hecho hay muchas referencias históricas a ello. Pequeño paso para un hombre y un gran salto para toda la humanidad. Estoy seguro de que recuerdan estas palabras. Las dijo el comandante Neil Armstrong descendiendo por la escalerilla del Apolo 11. En aquel momento, 20 de julio de 1969, se completaba y culminaba un sueño de siglos. Una hazaña histórica. ¿Qué ha ocurrido, por lo tanto, para que el 38,1% de los americanos no se lo crea? ¿Qué ha pasado? Algunos incluso afirman que fue un burdo fraude, un montaje efectuado quién sabe si en un plató como este mismo. Los apoloescépticos, que así se llaman, aportan fotografías, documentos, incluso grabaciones obtenidas en diversos centros de radioaficionados. Es tal la polémica que han montado que yo les propongo un viaje distinto. Un viaje a la cara oculta de la Luna. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. That's one small step for man. ¿Realmente fue un gran paso para la humanidad? One giant leap for mankind. O tal vez no. Desde el mismo instante del alunizaje, se alzaron voces que afirmaban que todo había sido un elaborado fraude, que el hombre no había llegado a la Luna. The Eagle has landed. Pero esos gritos jamás han sido escuchados por los especialistas de la NASA. El ir a la Luna era un acto público, salía de Cabo Kennedy, se le podía seguir desde Fresnedillas, desde California, desde tal, pero los rusos, entonces eran los soviéticos, la estaban siguiendo también, porque las frecuencias no eran secretas, porque no podían ser secretas. Los apoloescépticos aseguran que los Estados Unidos no podían permitirse fracasar ante el mundo y en plena Guerra Fría en su conquista de la Luna. Además, añaden sin rubor que en aquel histórico viaje ocurrieron más cosas que impidieron la llegada a nuestro satélite. Hace años que circula una grabación presuntamente obtenida por radioaficionados que consiguieron acceder a las comunicaciones entre la NASA y los astronautas. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You could never imagine this. Roger, we know about that. If you go the other way, go back the other way. Sin embargo, los astronautas estaban demasiado excitados como para acatar la orden. Well, this guy rig should, pretty spectacular. God, what is that there? That's all. What the hell is that? Don't tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango, Bravo Tango. So use the bell. Use the bell. Yeah.
But this is unbelievable. Going off Bravo Tango, Bravo Tango. No sabemos si esta grabación es real. En cualquier caso, según las más recientes encuestas, un gran porcentaje de la población sigue sin terminar de creerse la llegada del hombre a la Luna. Algunos estudiosos incluso han intentado demostrar que Armstrong pudo dar su pequeño gran paso no a medio millón de kilómetros de la Tierra, sino en otras llanuras polvorientas que se encuentran apenas a 150 kilómetros de los carteles luminosos de Las Vegas. Concretamente, en unos estudios cinematográficos construidos en secreto en el desierto de Nevada, en la mítica Área 51. Sombras extrañas, banderas que ondean donde no hay aire, anomalías en el terreno y en la luz. Estos son tan solo algunos de los elementos que hacen sospechar a los escépticos. Lo cierto es que desde el momento del alunizaje, todo lo referente a los astronautas estuvo rodeado de un velo de gran secreto propio del ambiente militar. Un secreto que dura hasta nuestros días. ¿Si se puede falsificar? Sí se puede falsificar. ¿Creo que está falsificado? Yo creo que no. ¿Que han manipulado alguna imagen por perspectiva porque comercialmente les venía bien? Pues también puede ser. Pero no creo que lo hayan hecho ni siquiera con mala intención. En la estación de seguimiento de Robledo de Chavela, en Madrid, ocurrieron cosas extrañas en aquella noche histórica. Cosas que algunos veteranos periodistas no han podido olvidar. Nos invitan, voy a poner con comillas, nos invitan a salir de ese habitáculo, pequeño habitáculo. Ahí sí noté cierto nerviosismo de que fuéramos pronto, que no había por qué. Porque se dice, el que tenga ganas de tomar un refresco que salga y el que no, porque se queda aquí. No había por qué. Y esa es la gran incógnita que yo tengo desde esa noche. ¿Qué pasó en esos 4 o 5 minutos y por qué salimos de allí? Los monitores tenían en ese momento un plano donde se veían los volcancitos y tal, con la nave avanzando muy cerquita. Y antes de llegar a posarse, hay nada, unos segundos, no sé cuántos, ahí se corta. Y cuando vuelve, la nave se ha posado en la Luna. En septiembre de 2001, el astronauta Buzz Aldrin llegó a perder los nervios y agredió sin mediar palabra a un periodista apoloescéptico que le abordó gritándole: «Júreme ante la Biblia que usted ha estado en la Luna». La respuesta fue este puñetazo digno de un boxeador. El reciente anuncio del presidente Bush de que el hombre volverá a la Luna en 2018 ha sorprendido a muchos. Tal vez entonces conozcamos toda la verdad. Tower clear. Roger, roll. Sorprendente y digno de reflexión. Les confieso que yo sí creo que llegamos a la Luna, pero también les confieso que hay ciertas pruebas y documentos gráficos llenos de anomalías. Las tenemos aquí en Cuarto Milenio para que ustedes puedan opinar. Para examinarlas a fondo, las que consideramos caballo de batalla de los apoloescépticos, está con nosotros Santiago Camacho, miembro de este equipo y además un auténtico experto en conspiraciones. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cuáles son esas fotos primordiales que muestran para los apoloescépticos el gran fraude? Pues hemos escogido unas poquitas porque la verdad es que hay muchísimas. De hecho, los apoloescépticos, los que no se creen que fuimos a la Luna, pues señalan un montón de anomalías en muchas imágenes. Por ejemplo, en esta. En esta imagen podemos ver perfectamente cómo la sombra de las piedras, aquí abajo de la fotografía, va en una dirección y la sombra del módulo lunar, un poquito más allá en el horizonte, va en otra dirección completamente distinta. ¿Qué hay de malo en ello? Pues si mañana mismamente vemos los postes del telégrafo, los árboles, cualquier cosa que esté iluminada por la luz del sol, veremos que todas las sombras van en la misma dirección, no una en cada una. ¿Qué tipo de iluminación hace esto? La iluminación artificial. Si tenemos una lámpara, una bombilla, vemos que todas las sombras se alejan del foco de luz. Los que han analizado esta imagen dicen que el foco de luz con que se hizo pudo estar situado a tan solo 10 metros. Si tenemos en cuenta que no se llevó flash, no se llevó foco, no se llevó iluminación artificial de ningún tipo para hacer las imágenes de la Luna, entonces
¿Cómo se explica esto? El foco fantasma, por lo tanto, hay un foco supuestamente y nadie logra ubicarlo, pero algunos han dicho que a 10 metros de este punto. Efectivamente. Curioso. Pero los analistas, los apoloscépticos, pueden decir lo que quieran, pero esta imagen le tengo especial cariño porque fue el propio ingeniero que diseñó la cámara, una cámara Hasselblad utilizada por fotógrafos profesionales de todo el mundo, el propio ingeniero que diseñó la cámara, quien cuando reporteros de la cadena estadounidense Fox se la presentaron, dijo: no tengo explicación para esta imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Esto que vemos aquí tan claramente es la luz del sol. Ya hemos dicho, no hay focos, no hay flash. Esta es la luz del sol. Y sin embargo, la imagen está hecha a contraluz, pero podemos ver con toda claridad el cartelito de los Estados Unidos, al señor astronauta saliendo de su trampilla. Con total nitidez. Con además. total nitidez. Cosa que si mañana con nuestra cámara digital, con nuestro teléfono móvil, intentamos hacer una foto de estas condiciones, con el sol delante, veremos que no podemos captar absolutamente nada. A no ser que utilicemos lo que llaman los fotógrafos un flash de relleno. Disparamos la imagen con flash a pesar de que es de día, entonces la luz del flash nos da la luz suficiente para compensar ese contraluz. Se puede pensar eso, o se puede pensar que la superficie de la Luna, que es blanca, pues pudo haber reflejado la luz. Sin embargo, es especialmente notable que aquí, en la patita, abajo del todo, donde está en absoluta sombra, a ras de suelo, sin que nada de esa superficie blanca iluminada le pueda reflejar, también hay un brillo de iluminación que solamente puede provenir de algo que esté a más altura, es decir, de ese hipotético flash. Sospecha de flash, sospecha de foco para los apoloscépticos. Sí, pero no te creas que todo es un juego de luces y sombras. Hay cosas que a veces, poniéndose en plan forense, pues casi son tanto o más impresionantes. Fíjate en esta imagen y vemos el motor, la tobera inmensa del motor cohete, 5.000 kilos de empuje, con que eran capaces de levantar en el aire, de mantener en el aire esta mole metálica que era el módulo lunar, y que lanzaban gases incandescentes a gran presión por esa tobera, que sin embargo fueron incapaces de mover la más mínima de las pequeñas piedrecitas que vemos colocadas cada una en su sitio, de un suelo que tenemos todos en la mente las huellas de los astronautas fotografiadas 1000 veces, de un suelo que tiene una consistencia similar al polvo de talco. Sin embargo, ese chorro a toda presión de gases incandescentes no pudo mover nada. Tanto es así que si miramos la imagen de una de las patas del módulo lunar, veremos que está perfectamente limpia, perfectamente inmaculada. Está completamente como si hubieran pasado Sí, la bayeta por parece encima que de la esta señora especie de limpieza aluminio. Ha venido y le ha dado brillo para la foto. Es más, en este polvito tan fino, en esta arena más fina aún que la de playa, esto que debe de pesar unas cuantas toneladas, no solo no se hunde ni deja ningún tipo de marca, sino que parece que sea absolutamente, que no tenga ningún peso, que no tenga ningún tipo de consistencia, como si fuera, y ahí lo dejo, como si fuera algo hecho de cartón piedra, como si fuera algo de decorado. Y hablando de decorados, esta imagen también tiene lo suyo. Si la analizásemos en detalle encontraríamos muchas cosas, pero nos vamos a centrar solo en una de ellas, que es en esta piedra que hay en la esquina, que tiene algo que parece... Una C. Exacto, una letra C. En el mundo del cine y de la televisión estadounidense, los decoradores utilizan un código que es pintar en el suelo donde van a ir los decorados una serie de letras y luego poner esas letras a la mesa, a la silla, a las cosas que van a ir en el decorado para componerlo, como tenemos aquí este decorado. Pero pues, hombre, sería, tú dices que se ha olvidado el atrecista, la C sí, con la roca. Yo creo que debería ir para adentro y ha ido para Madre afuera. mía. Claro, puede ser cualquier cosa. De hecho, la NASA dijo que era un pelo, que cuando escanearon la foto, pusieron la diapositiva en el escáner, pues se les coló un pelito, una mota de pelo, y ahí se quedó en forma de letra C. Lo realmente sospechoso es que al poco de soltar esta versión, en la página web de la NASA apareció esta versión de la foto, que realmente sí, tiene un pelo además ya de unas dimensiones importantes, con un aspecto de pelo, y que ha hecho desaparecer por completo la letra C, lo cual ya nos dice que algo, aunque sea mínimamente, esta fotografía se ha cambiado, se ha manipulado. Es más, tenemos hasta una tercera versión de la misma imagen. Una tercera versión que es la que actualmente, si vamos a la página web de la NASA, se pueden encontrar todos nuestros espectadores, en la que ya no hay ni pelo, ni C, ni absolutamente nada
que pueda parecer sospechoso. Sigue habiendo otras anomalías que sería muy arduo explicar, pero desde luego esa no, y ello demuestra que se han retocado las imágenes, aunque sea para eso. Curioso, y la foto entre las fotos, la de la bandera, ¿no? Pues sí, la verdad, aquí tenemos esta que la hemos incluido a nivel testimonial, porque esta bandera claramente se mueve, claramente ondea. No es un efecto óptico, no es algo propio de la imagen, sino que hay planos de vídeo, planos de cine, en los cuales se ve perfectamente, como sin que la toque nadie, esta bandera se mueve. Los espectadores se preguntarán, bueno, pues ¿y qué de raro? Las banderas están hechas para eso. El problema es que en la Luna no hay aire, no hay atmósfera, no hay viento de ningún tipo que pueda hacer que se muevan las banderas. Con lo cual, ello indicaría que esa imagen debería haber sido tomada en algún sitio un poquito más cercano que la Luna. Como diría aquel sabio, y sin embargo se mueve. Ahí están las pruebas, ahí están los datos, y la opinión tiene que ser la suya. Muchísimas gracias, Santiago, por tu aportación. Nosotros vamos a seguir viendo opiniones de expertos de la NASA para quienes no todo esto está tan claro. Por ejemplo, tenemos el testimonio importante de don Luis Ruiz de Gopegui. Él era el que dirigía la Estación Espacial de Fresnedillas, que fue tan importante en la historia del Apolo 11. Para él todo esto es, sin duda, pura conspiranoia. Bueno, me parece una polémica tan fuera de sentido que en fin, para un señor que escribe un libro, ahí cogiendo retazos, pero el vuelo a la Luna fue un acto público. O sea, no era como en la oveja Dolly, ¿no?, que unos científicos allí en un laboratorio sin que nadie les vea hacen un experimento. Palabras rotundas que tendrían su otra cara en las del especialista Alan Davis, también técnico, ingeniero de la NASA, que seguía las emisiones desde la isla de Antigua. Para él, en la Luna pasaron otras cosas. Sí que se fue, pero ocurrió algo extraordinario. Estas declaraciones las realizó a una cadena local en Granada. Vamos con ellas. Pues NASA sabe que existe vida fuera de nuestro sistema. Saben con mucha fiabilidad que existe otras razas que vienen aquí a nuestra tierra vez a vez para dar una visita de cortesía. Nosotros sabemos por los visitantes que tenemos vez a vez. Y pues los visitantes existe hoy como ha existido hace 1000 o 2000 años. Y de pronto escuchaba una conversación muy curiosa, que yo sentí que alguien más estaba mirando, fijando en él y su compañero, que alguien estaba mirando todas las actividades de los astronautas. Curioso, sin duda, lo que cuenta Alan Davis. Sin embargo, sus palabras no son noticia en el sentido de que fueron pronunciadas hace mucho tiempo, hace unos 15 años. Lo que sí es actualidad es lo que ha ocurrido en torno a un astronauta, Buzz Aldrin. Y es que a lo largo de 7 días pasan muchas cosas. Cosas que habitualmente no se cuentan en los medios informativos, que no llegan a la primera plana, pero están ahí y nos interesan. Son las noticias de lo desconocido. Y esas siempre las va a traer a Cuarto Milenio Carmen Porter. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Iker, por contar conmigo en esta nueva aventura en Cuarto Milenio y, por supuesto, en este nuevo canal también en 4. ¿Qué ha pasado con ese astronauta? ¿Quién es? Pues se ha desmarcado con unas aclaraciones, unas informaciones realmente impactantes, Iker. Ha dicho nada más y nada menos Buzz Aldrin, el segundo astronauta que pisó la Luna, que un ovni, un objeto volante no identificado, acompañó a la nave Apolo 11 en su viaje al satélite natural de la Tierra. Por lo tanto, el señor Aldrin ha roto un secreto de mucho tiempo. 36 años se suponía, se hipotetizaba con que realmente pasó algo y que incluso otro de los astronautas sacó un telescopio. En un principio creían que era el propulsor de la nave que se había desprendido, pero luego tanto de tierra, miembros de la NASA, como en el propio cohete, Michael Collins, el tercero de los astronautas, comprobó con un telescopio que llevaban a bordo que efectivamente un ovni les estaba acompañando en todo su viaje por el espacio. Un ovni además con una forma particular, ¿verdad, Carmen? Sí, muchos otros astronautas, porque incluso hay imágenes de ese supuesto ovni, hicieron fotografías, incluso la NASA, en las que se puede ver un objeto volante con forma de L. Hasta ahí sabemos, no podemos dar más información. Fotografías, misterio, y es que el objeto gráfico y lo desconocido siempre han estado muy hilados.
Sabemos que ustedes pueden tener ese tipo de material, sí, de fotografías hechas con móvil, hechas con cámaras digitales. También en esto es importante su colaboración, ¿verdad, Carmen? Claro que sí, que además queremos que nos envíen todas esas fotografías que tienen y que sale algo extraño que no han podido identificar, por ejemplo, o cuando iban con la grabadora y algún sonido extraño quedó grabado en la cinta. Todo eso nos lo pueden enviar a través de 2 vías y, por supuesto, los temas que usted quiere que toquemos aquí en Cuarto Milenio. Como decía, hay 2 vías de contacto. Una es a través del mail cuartomilenio@4.com y la otra es por correo ordinario en la calle Gran Vía, número 32, tercera planta, 28013 de Madrid. Nos tienen que poner Cuarto Milenio muy clarito. Bueno, ya lo saben, ustedes pueden formar parte y deberían formar parte si les interesa el misterio de esta gran familia, de esta gran red de corresponsales. Su información, su dato, su noticia, su documento gráfico puede ser importante para iniciar nuestras pesquisas. Mientras tanto, nuestra nave del misterio continúa viajando en busca de nuevos misterios, de nuevos temas, de nuevos reportajes. Cuenta la leyenda y también la historia que hace muchos siglos el gran sabio Salomón construyó su magnífico templo y custodió en él 3 objetos de poder: la menorá o candelabro de los 7 brazos, el célebre arca de la alianza y un tercero, quizá más desconocido, quizá más inquietante, la mesa de Salomón. Y es que esta mesa ha provocado inquietud, sueños, anhelos en muchísima gente, quizá en demasiada. Se habla de Hitler, de Napoleón, de expediciones en los últimos siglos y todas ellas apuntan a un lugar: Toledo. Hay quien cuenta que esta mesa estaba construida en oro macizo, otros hablan de piedras preciosas, y hay quien apunta que había un mapa o espejo que permitía ver el futuro y el pasado. ¿Verdad o leyenda? Muchos expedicionarios toledanos bajaron a los subterráneos de la ciudad imperial. Allí se encontraron con cosas demasiado extrañas, tantas que la cueva de Hércules, donde todos los datos indican que esta mesa existe, se tapió para no volver a ser abierta nunca. El equipo de Cuarto Milenio ha logrado introducirse en ella para buscar las pistas de un objeto sagrado, de un objeto de poder. Quizá viendo este reportaje comprendamos por qué desde hace milenios se está persiguiendo la mesa del poder, la mesa de Salomón. Caminar por Toledo es introducirse por un laberinto lleno de viejos misterios. Nadie ha sido todavía capaz de fijar a ciencia cierta la antigüedad exacta de esta ciudad. Posiblemente porque es tan vieja como el tiempo. La Edad Media, una era oscura y sangrienta. Aquí brilló con luz propia, gracias a la convivencia de diferentes culturas. Sí, es cierto que una tolerancia, sobre todo a nivel intelectual, cultural. Es decir, los cristianos se hacen sus iglesias, pero los obreros son árabes. Hay una mezcla, hay un sincretismo de corrientes, de artística, filosófica, cultural. De hecho, llega a ser un gran centro a través de la Escuela de Traductores. Aquí convivieron durante siglos cristianos, musulmanes y judíos, y diferentes crónicas de la época narran con todo lujo de detalles cómo se guardaron algunos de los tesoros más importantes de cuantos hayan existido. Sin duda, el más fabuloso de todos ellos fue la Mesa de Salomón. Construida hace 3000 años en la lejana Israel, sobre sus patas estaba escrito el verdadero nombre de Dios. Una palabra que, según la tradición judía, podía aplacar todos los males que asolan la tierra. Que esta mesa en realidad tenía esa potestad de que los elementos que estaban en ella no se putrificaban. Entonces, si los elementos que estaban en ella no se putrificaban, la mesa tampoco se ha podido destruir, ¿no? Entonces, por eso se ha querido de alguna forma buscar si esa mesa tenía esa facultad de no putrificar lo que se ponía en ella, quiere decir que ella también tiene como su propia vida. Entonces, si tiene propia vida, ¿dónde está? La Mesa de Salomón llegó a Roma en el año 70 de nuestra era, tras el saqueo de Jerusalén. La ciudad eterna cayó en el siglo V en manos de los godos, y estos fueron los que trajeron el tesoro hasta su capital, Toledo. Diferentes crónicas avalan este viaje, y la pista del objeto sagrado se pierde justo aquí, en la vieja urbe levantada a orillas del Tajo.
Pues la mesa de Salomón pudo estar en Toledo y de hecho hay muchas referencias históricas a ello. Las crónicas mozárabes, las crónicas árabes del siglo IX, del siglo X, siglo XI, hacen mucha referencia a esta presencia de la mesa de Salomón de Toledo. Y además, se comenta que fue Tarik el que encuentra la mesa de Salomón. Y precisamente en la cueva de Hércules, en la casa de los cerrojos, o en el Palacio Encantado. El lugar exacto del que nos hablan las crónicas, la cueva de Hércules, se encuentra en la actualidad en el callejón de San Ginés número 3. Esta sería una de las principales entradas para acceder al tesoro. En la fachada podemos ver todavía detalles de la decoración visigoda. Justo al lado de la cueva se levantan los restos de una antigua iglesia y tumbas que otorgan un acento macabro a un sitio que para muchos fue maldito. Nosotros vamos a ser uno de los primeros medios de comunicación que penetremos en el interior de este recinto. Cuentan que fueron muchas las expediciones en busca de la mesa de Salomón, y también cuentan que muchos de aquellos avezados buscadores de tesoros o de poder regresaron como si hubieran visto al mismísimo demonio. Lo cierto y verdad es que mucha gente, desde hace muchos siglos, ha buscado el enigma de ese objeto, que para muchos se oculta en las entrañas de Toledo. Pero queremos concretar, y queremos hacerlo con especialistas que realmente han dedicado parte de su vida a investigar el asunto. Es un placer tener aquí a don Fernando Ruiz de la Puerta, escritor, autor, yo creo que de uno de los pocos monográficos en castellano sobre el tema de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, y además de profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Fernando, buenas noches, bienvenido a Cuarto Milenio. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y Lorenzo Fernández, un viejo compañero de aventuras, no viejo por su juventud, que es evidente, sino por la cantidad de años que hemos estado juntos rodando en busca del reporterismo del misterio. Hoy es director de la revista Enigmas y ha hecho también libros como Guardianes del Secreto en torno a este misterio, que tiene que ver también no solo con Toledo, sino luego descubriremos que hay otras personas que buscaron en otras provincias la mesa de Salomón. Lorenzo, bienvenido a Cuarto Milenio. Bien hallado, buenas noches, Iker. Hay mucha gente que dice que España se perdió, vamos a decirlo así, porque se rompió una profecía, porque el rey Rodrigo, ni más ni menos, entró en esa cueva o en ese lugar y desafió, no sé, a los dioses, a las maldiciones, ¿no?, al intentar buscar la mesa de Salomón. Bueno, esa entrada del rey Rodrigo a la cueva de Hércules, o a la casa de los cerrojos, como se decía entonces, es casi un hecho histórico, pero no digo totalmente un hecho histórico. Aparecen muchas crónicas. Luego ya, en la parte de la mesa de Salomón, para mí es una leyenda que introducen los árabes, y más o menos he investigado, y yo creo que toda la historia de la mesa de Salomón está introducida por los árabes aproximadamente en el siglo X. En la primera crónica que la hacen ellos es la de Amena Cutilla, que se escribe aproximadamente en 850 y se escribe en la ciudad de Samarra, porque las primeras crónicas que hay, la mozárabe y la de Aben Abid y la de Abed Cordabe, estas no mencionan la mesa, sí mencionan la casa de los cerrojos, mencionan los tesoros, mencionan todo lo que pasa de Rodrigo, el tapiz y tal. Lo que es cierto es que los reyes godos se habían cuidado muy mucho de poner un cerrojo en cada una de esas entradas que iban hacia el tesoro. No querían que nadie profanase el secreto. Hacerlo acarreaba lo que acabamos de escuchar, la pérdida de todas las posesiones. Lorenzo, es cierto que en otras provincias de España también se ha buscado la mesa de Salomón con ahínco, no solo en Toledo. Jaén es otra de las ciudades, bueno, pues observadas con lupa por muchos investigadores hasta hace bien poco. Efectivamente, como además tenemos que ver que la historia es una historia de saqueos y de conquistas. Evidentemente, en el momento en el que los árabes van a Toledo se hacen acopio del tesoro que allí se encuentra. Entre ellos se supone que está ese símbolo mágico que es la mesa de Salomón, y según se van retirando, conforme va avanzando las tropas cristianas y la reconquista, parece ser que en un momento determinado su intención era pasar ese tesoro con esa mesa, con ese objeto sagrado, al norte de África, pero no pudieron, de tal forma que tuvieron que enterrarlo en un lugar muy determinado de la península ibérica, concretamente en Jaén. Muchos investigadores, de hecho, han estado buscando desde hace siglos, no hablo de hace 2 días, hace ya mucho tiempo, buscando esa mesa, y algunos incluso dicen haberla localizado ni más ni menos que muy cerca o incluso debajo del suelo catedralicio, del suelo de la Catedral de Jaén.
Este obispo permaneció como una auténtica momia, lo estamos viendo, imágenes sorprendentes de un hombre que fue enterrado durante mucho tiempo en un cajón de la propia catedral, y es la muestra de que muchísima gente tenía la fe, la certeza de que ese objeto físico existía. El obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que ya había bebido del conocimiento iniciático cuando estuvo en Galicia, en la diócesis de Mondoñedo, posteriormente en Málaga y después en Jaén, este hombre sabía algo, sabía demasiado hasta el punto de que molestó a su propia cúpula eclesiástica, que prácticamente lo condenaron siendo un auténtico benefactor al más absoluto de los olvidos. De hecho, fue condenado a morir como un hereje dentro de un cajón. Este hombre permaneció durante 350 años sin un lugar donde enterrarlo, de tal forma que parece ser que encontró algo que molestó muy mucho y que además le hizo, en una época en la que la mesa episcopal estaba prácticamente arruinada, le hizo enriquecerse a manos llenas. Era un hombre que además iba dejando su simbología extraña, simbología relacionada con toda la búsqueda de la mesa de Salomón, tanto en la pared, en los muros de la catedral, como en otros templos que fue construyendo. Fernando, por lo tanto, la mesa, o el arquetipo, lo que sea, el objeto que se busca, ¿qué poder podía ocultar? ¿Por qué era tan perseguido? ¿Por qué con tanto ahínco? Bueno, yo creo que es porque, no por su valor de joya, de oro, de esmeraldas, de piedras preciosas, sino porque en lo que es la mesa había escrito un nombre que era el verdadero nombre de Dios. O bien también esto era se dice en otras versiones que era un texto en el cual se descifraba o se desvelaba el poder del nombre, la doctrina del nombre, el poder de la palabra. Es lo que hablan muchos hermetistas. La lengua preadámica, aquel que la conoce domina las cosas porque conoce el verdadero nombre de las cosas. Un lenguaje oculto, por lo tanto. El auténtico lenguaje, no el oculto, sí, por supuesto oculto, pero porque solamente lo poseen unos iniciados. Es el lenguaje preadámico, es decir, el lenguaje en el cual, como cuenta en la Génesis, cuando Dios le dice a Adán que ponga nombres a las cosas, y le va a poner el nombre, solamente el que conoce el auténtico nombre de la cosa, del ser, del objeto, de la planta, del animal, tiene poder sobre él. Y durante mucho tiempo se creyó que en la mesa de Salomón estaba ni más ni menos que el genuino y verdadero único nombre de Dios. Pero incluso otras culturas, si tienes ahí unos apuntes, Fernando, han hablado de esas palabras mágicas que imaginamos que se repetían con diferentes fines que ya no conocemos. Hemos perdido ese conocimiento, ¿no? Sí, el mundo del lenguaje de la palabra, que es interesantísimo, tanto desde el punto de vista ortodoxo semiótico como el punto de vista hermético, ha dado siempre un lugar a una creencia que es que hay ciertas palabras con poder, y en las culturas hay así de ellas. Palabras con poder. Por ejemplo, son palabras muy curiosas. Tenemos al-mazar, que fomenta la amistad entre el hombre y la mujer; al-taktrai, que se graba en un triángulo de hierro y destruye cosechas; ad-ramen, que se graba en una piedra y destruye edificios y fuentes. Luego tenemos, por ejemplo, los hebreos, las dos palabras que sagradas para ellos, que son Sen-Anforas y Sabaot. Semanforas, que sería, o Semanforas, que sería lo que estaba encima de la mesa, supuestamente. Se dice, pero claro, luego si hay tiempo te comentaré alguna historia de la mesa por donde puedo andar dando tumbos, aparte de todo lo de Jaén. Códigos ocultos, ahora que están tan de moda, por cierto, en la literatura, códigos secretos y palabras, repetimos, yo creo que es un concepto muy interesante, de poder, repetidas en determinadas circunstancias, podían generar, quién sabe, si determinados efectos. Por cierto, Lorenzo, los que buscaron la cava, hablamos de grupos, sociedades secretas, también están muy de moda, han hablado también de masonería, de hermandades más o menos discretas, que han perseguido con ahínco ese objeto de poder. Y eso no hablamos de hace siglos, sino casi hasta nuestros días, ¿no? Sí, además, en este caso sí que hablamos de sociedades secretas, auténticas, en las que había miembros de la Iglesia, miembros de la realeza, de la nobleza, de diferentes tiempos, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la constancia de que en el año 1969 un investigador estaba estudiando los papiros amarillentos del archivo de la diócesis de Jaén, del archivo catedralicio, y se encontró con un documento en el que había una lista de nombres, entre los que aparecía, por ejemplo, el propio Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, y el membrete lo que ponía eran los que buscaron la cava. Evidentemente vemos que aquí también hay una cueva, al igual que en Toledo. Estamos hablando de que debajo de la Santa Capilla del altar mayor de la catedral hay una cueva donde supuestamente en tiempos pasados pudo estar custodiada precisamente lo que se conoce como la Mesa de Salomón, o parte de la Mesa de Salomón. Pero no solo esto, al igual que en Toledo, también los muros que nos quedan de la catedral gótica, concretamente el muro norte, ahí tenemos una simbología bastante extraña que, al igual que ocurre en Toledo, está haciendo aparentemente una mención directa a lo que es esa Mesa de Salomón, y que por supuesto no tiene nada que ver con las marcas de cantero. Desde luego, señales para iniciados, es como un mapa con ciertas claves que solo algunos saben seguir. Desde luego en Cuarto Milenio vamos a intentarlo. Me gustaría despediros con una palabra, no de poder, más bien con una pregunta de poder. Fernando, si te dijera,
En tu opinión, ¿dónde puede estar la mesa de Salomón? Muy breve, o el objeto de poder, y Lorenzo. A ver si llegamos al mismo punto o son totalmente diferentes. ¿Qué me diríais? ¿Qué La mesa de Salomón como cosa física en ningún lado. La idea arquetípica de lo que es la mesa de Salomón está dentro de uno. Es un objeto de poder interior, no existe físicamente. Es un objeto de poder interior. Estoy de acuerdo con Fernando, pero en parte también pienso que muy cerca de Torredonjimeno, donde se encuentra el gran tesoro visigodo junto con el de Guarrazar, muy cerca de ahí hay vestigios que nos llevan a pensar que la mesa de Salomón, o por lo menos alguna de sus patas, donde también estaba escrito el Sensemaforas, el nombre del poder, podrían estar enterradas por allí, o por lo menos hay un tiempo en el que sí que estuvieron. Realmente, a lo mejor también habría que pensar si lo que era importante era la mesa de Salomón en sí, o lo que había encima de la mesa de Salomón, pero evidentemente esto ya sería demasiado amplio y arduo. Material para otro programa. Hay quien habla de un mapa, de un espejo, de ver el futuro, de ver el pasado. Lo cierto es que desde el templo de Jerusalén, desde el magnífico Salomón, se habla de un objeto, de una serie de objetos que son expoliados de un lado a otro. La pista se pierde en Toledo. Gracias Lorenzo, gracias Fernando por intervenir en este primer programa. Y nosotros hemos dejado a nuestro compañero Juan Vallejo pues prácticamente deseoso de entrar en la mismísima cueva de Hércules. ¿Estará ahí el tesoro? ¿Están ahí los restos de tantos buscadores? Vamos a descubrirlo. El interior de esta cueva invita a la reflexión, pues en ella sigue vivo el misterio. Los orificios que vemos en una de sus paredes fueron taladrados por obreros que mandó hasta aquí el cardenal Silicio en 1546, buscando un oro que ya no estaba. Sus trabajos fueron en vano, quizá por eso decidió taponarla. 10 integrantes de aquella expedición murieron en extrañas circunstancias, convencidos de haber visto el infierno. Seguir la pista de la mesa de Salomón no es tarea fácil. Sin embargo, casi desapercibidos en algunos de sus rincones, podemos encontrar antiguas señales en forma de jeroglíficos. Un ejemplo claro son las marcas de cantería que aparecen en uno de los muros de la catedral, que para muchos investigadores están relacionadas directamente con esta búsqueda milenaria de un objeto que pasó a formar parte de las más antiguas tradiciones musulmanas. Hay un dato que no, sin ser histórico, a mí me parece especialmente relevante o interesante, es que Toledo es la única ciudad que aparece en las 1001 noches, una obra cumbre de teología universal escrita en el siglo X, donde ya se hace referencia a que cuando Tarik llega a Toledo se introduce en un subterráneo, en una caverna, y allí encuentra entre un tesoro amplio de perlas, jacintos, diademas y joyas, la mesa que dicen había pertenecido al profeta Salomón, hijo de David, dice el libro. Pero ¿dónde podemos buscar la mesa de Salomón si nunca salió de Toledo? La verdad es que si alguien quiso ocultarla, no pudo hallar mejor lugar, pues escondido a los ojos del visitante, esta ciudad tiene todo un mundo subterráneo de infinitas galerías, cuyo origen y uso es un enigma aún mayor que el de la búsqueda de la propia mesa. Todo el peñón toledano, donde está ubicada la ciudad, está compuesto por este granito de anatexia, ¿no? Es un material durísimo y uno de los enigmas de estos subterráneos es que, claro, la datación, como bien me preguntabas, alcanza casi los 4000 años de antigüedad y aquí había 4 familias de celtibéricos al otro lado del río con 4 herramientas de madera. O sea, es uno de los enigmas, las construcciones de estos subterráneos. Es todo un misterio la identidad del constructor de estos túneles y su verdadera función. No pocos apuntan a una gigantesca escuela de nigromancia o magia oculta, a donde llegaban expertos de toda Europa. Muchos de estos pasadizos están tapiados, sin que se sepa a ciencia cierta qué se esconde al otro lado. De hecho, hace pocos años se encontró un cofre de monedas de oro en una ceca islámica inédita en la ciudad de Toledo, en uno de estos falsos muros. Lo encontraron 2 albañiles, salieron ahí con sus monedas y quedó todo fantástico. Está en el Museo de Santa Cruz. Miles de turistas visitan todos los años esta hermosa ciudad para deleitarse con la hermosura de unas calles que tienen la facultad de transportarnos hasta otro tiempo. Bajo los pies de los caminantes, a unos pocos metros, es posible que queden todavía increíbles riquezas, incluso la mesa de Salomón. Pero nunca debemos olvidar que el mayor tesoro que existe en Toledo es su propia leyenda. ¿Seguirá escondida en algún sitio, en alguna provincia, en algún país la mesa de Salomón? Como hemos visto, hay muchos que piensan que sí, y siguen buscándola.
y lo seguirán haciendo quizá en los próximos siglos, porque la historia está llena de misterio, de enigmas, de áreas no muy bien conocidas. El ejemplo son las noticias. Carmen, por cierto, ha habido un último descubrimiento que podíamos calificar de sensacional a nivel arqueológico. Pues sí, la verdad es que sí, que las autoridades israelíes han confirmado esta misma semana el hallazgo de la primera iglesia cristiana de la que se tiene constancia. La primera. Los arqueólogos la han datado ya de los siglos III o IV. Se ha descubierto un mosaico además realmente impactante. En él se puede apreciar los típicos peces del cristianismo y también una palabra que todo el mundo va a conocer, Jesús, Jesucristo. Sería quizá, Carmen, la primera vez que se ve esa inscripción nombrando a Jesús de Nazaret. Y no es la única de las inscripciones que hay. También se han descubierto otras 3 escritas en griego antiguo. En una de ellas se hace referencia a la mesa de la última cena, en la que Jesucristo estaba con los apóstoles. Hasta el principio, hasta el momento, se creía que era un altar, la mesa, que no era tal objeto, pero en este caso se habla de un objeto material, esa mesa donde Jesucristo realizó la última cena. Ha sido en Megido. Ha sido en Megido. Además, este lugar es curioso porque el Nuevo Testamento lo identifica con el Armagedón, el lugar donde se iba a producir una gran guerra que acabaría con el fin del mundo, Iker. Bueno, esperemos desde luego, como siempre, que las escrituras y los profetas se equivoquen, pero hemos pasado de la mesa de Salomón a la mesa de la última cena, ambas sin duda con una gran carga de misterio. Como misteriosas, lo decíamos antes, son las fotografías que ustedes pueden enviarnos. Fotografías sorprendentes y que, les voy a ser sincero, encogen el alma, sean lo que sean. El ejemplo lo tienes ahí, Carmen. Da hasta un poco de escalofrío. Pues sí, la verdad es que sí. Una amiga de Barcelona ha tenido a bien enviarnos esta fotografía en la que estaban en un día de boda celebrando, además muy a gusto, pues el enlace de un familiar, y al hacerse una de las típicas fotos salió algo extraño detrás de ellas. Alguien que no debía estar ahí y que en la fotografía podemos apreciar una persona. Es la cara de una mujer. La cara de una mujer clarísima. Pero además se pueden ver los dientes incluso. Nuestro analista informático Guillermo León ha analizado esta imagen y lo primero que ha dicho es que no se trata de un fraude. No hay ningún tipo de retoque fotográfico. Además ha sido tomada a modo nocturno con flash, con lo que se descartan muchas cosas. Hay un movimiento, hay un desenfoque general en la fotografía debido al leve movimiento de la mano en el tiempo de exposición, por ejemplo. ¿Y de quién será este rostro? ¿A quién pertenecerá? Son enigmas que tenemos casi como cotidianos, porque no son pocas las personas que nos han asegurado que tienen este tipo de fotografías y que no saben lo que hay. Intentaremos analizarlo con todos los medios, buscando siempre una solución lógica. En este caso parece que no existe. Lo más importante, que tengan bien claro las vías de contacto con Cuarto Milenio. Claro, vamos a repetir esas 2 vías de contacto, y que una es a través del mail cuartomilenio@4.com y la segunda por el correo ordinario, donde ahí recogeremos todo el material que nos envíen y por supuesto lo mostraremos aquí después de cada programa. Esa otra vía de contacto es la calle Gran Vía número 32, tercera planta, 28013 de Madrid y, como no, a nombre de su programa, de Cuarto Milenio. Cada una de estas investigaciones será fundamental para poder intentar llegar a un veredicto. El misterio es así, como decíamos antes, escurridizo, extraño, pero nosotros lo perseguimos. Nuestra nave del misterio continúa en busca de nuevos rumbos en el espacio, en la historia, en el pasado, en la conspiración. Lo que estamos seguros es de que la próxima semana, dentro de 7 días, estaremos aquí con todos ustedes, dispuestos a plantear por lo menos 3 enigmas y que siempre ustedes tengan toda la información y puedan opinar por ustedes mismos. Les esperamos, Cuarto Milenio, esta es la cita. Lo que van a ver a continuación es real. Son las imágenes recogidas por algunos investigadores centroeuropeos que iniciaron sus experimentos en 1985. ¿A quiénes pertenecen estos rostros? ¿Qué es lo que buscan estas inquietantes caras asomándose a las pantallas de nuestros televisores? Ellas, igual que la psicofonía, lo que buscan es dar consuelo a la humanidad o a sus seres queridos, porque así lo han dicho, dar consuelo para demostrarnos que la vida no termina aquí. Uno de los casos más inquietantes, considerado en su día el más extraño de Europa, aconteció hace ya casi 2 décadas en las inmediaciones del pueblo madrileño de Somosierra.
Andrés Martínez, junto a su esposa Carmen Gómez y su hijo Juan Pedro, partieron felices desde una pequeña pedanía murciana. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. El camión cisterna que conducía Andrés volcó a gran velocidad por la antigua Nacional 1, provocando una catástrofe sin precedentes en la zona. La peligrosa carga, ácido sulfúrico, afectó a los campos y a la ribera del río. Los cuerpos del matrimonio yacían sin vida en el amasijo de hierros. El niño simplemente no estaba. En los años 50, Francisco Franco recibió en el Palacio del Pardo, en audiencia oficial, a un personaje, un autor llamado Joaquín Bosch. Este personaje, la verdad es que era curioso que Franco lo pudiera recibir en el Palacio del Pardo, porque era realmente un seudónimo que él mismo utilizó en un libro que se llama Masonería, y que escribió además con ayuda de Carrero Blanco, que bueno, como era su colaborador en muchos aspectos después de la Guerra Civil, también lo fue en la confección de este libro, que contenía una serie de artículos contra los masones.